Juan, envíanos el link, porfa. Envíame el link, porfa, a mi WhatsApp, porfa, sí. Que tengo gente esperando por el WhatsApp, Juancho, que no son de las universidades. Juan. Listo. ¿Qué hablemos? Moni, Señor, que ya estamos. sí, profe, ¿tiene el enlace? En WhatsApp, ¿no? Ya. Muy buenas noches. Estamos compartiendo algunos inconvenientes con la conexión. Estamos compartiendo los links a todas las personas que estaban cordialmente invitadas. Entonces les pedimos tener una espera de 2-3 minutos mientras las personas se van ingresando y vamos compartiendo el link a los distintos contactos.
Bueno, muy buenas noches. Ya hemos compartido el enlace por los diferentes grupos e interesados que estaban pendientes de poder ver esta transmisión y que por algunos problemas técnicos tuvimos que hacerlo solamente por el Facebook de egresados. Vamos a ir dando inicio en este segundo diálogo en el marco del ciclo de diálogos virtuales sobre educación. El día de hoy lo anclamos al cierre de la Cátedra Itinerante de Infancias y Paz, un espacio que ha sido pensado desde distintas universidades. Ha sido pensado como un espacio de movilidad académica en el cual el encuentro y el diálogo con los otros y con las otras es fundamental. En este proceso de la Cátedra de Infancias y Paz es un espacio que se ha venido construyendo con distintas universidades, como la Universidad Libre, la Uniminuto, los Libertadores, el Bosque, Iberoamericana, Santo Tomás, Área Andina, Unillanos, UPTC, Iberoamericana. Y claro está, la Uni Monserrate. Le damos la bienvenida a todos y todas las estudiantes y profesores de estas universidades, a nuestros egresados de la Escuela de Educación, a todos nuestros aliados, a nuestros profesores investigadores, a los profesores con quien la Uni Monserrate y también la Fundación San Antonio ha venido trabajando. Nos encontramos transmitiendo en este momento solamente por este canal. Los invitamos por favor a ayudarnos a compartir en este enlace por medio de todos los canales y conocidos que ustedes tengan, y a quienes no alcanzamos a enviarles el enlace, este nuevo enlace. Y los invitamos también a escribirnos en el chat del Facebook, cualquier duda e inquietud que se presente. El día de hoy, nuestro diálogo se titula Educar durante la pandemia, una alternativa para promover el desarrollo humano. Le damos bienvenida al profesor Joalber Magé Orozco, subdirector de Gestión Social de la Fundación San Antonio, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, Magíster en Educación, Gestión de Proyectos de la Universidad de los Andes. El profesor Magé fue además director de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en lengua castellana de la Uni Monserrate y también lideró el diseño de nuestra licenciatura en Educación Básica Primaria. Le damos la bienvenida al profesor Magé y lo invitamos a iniciar este diálogo en relación a un tema tan fundamental en los tiempos de pandemia. Bienvenido, profesor. Bien, buenas tardes para todos y para todas. Les agradecemos mucho la paciencia que han tenido. Hemos tenido algunas dificultades técnicas que estoy seguro no van a empañar para ustedes la importancia que tiene el hecho de poder compartir y dialogar en este espacio que ha promovido la Uni Monserrate. También le quiero agradecer a la Uni Monserrate, a Mónica por el trabajo que ha hecho de convocarnos, y a Juan Sebastián Molina, el coordinador de comunicación de la Fundación San Antonio, que nos está apoyando en todo ese tema de comunicación. Si le parece, entonces, Juan, comencemos con la presentación. A todas, señoritas, señores, estudiantes de licenciaturas de educación, a ustedes mi aplauso por su disposición y por su entrega a esta causa tan importante que tenemos de ser maestros, de ser educadores. Vamos entonces a comenzar con nuestra presentación. En esta conversación, más que conferencia, sobre cómo educar durante la pandemia o cómo aprovechar la pandemia para hacer de ella un proceso que nos permita promover el desarrollo humano. Y el desarrollo humano, que es tan importante para la Uni Monserrate y tan importante para el programa de educación básica primaria, fue concebido desde ahí. Adelante, Juan, por favor.
Esta diapositiva que sigue es un poco el agradecimiento a las universidades que están presentes, a quienes también queremos agradecer, a sus decanos, a sus profesores y a sus equipos de colaboradores, de estudiantes y demás. Bien, les propongo para esta conversación 3 momentos que están en la siguiente diapositiva. Esos 3 momentos que les quiero proponer son estos. Primero, unas pequeñas reflexiones acerca de lo que es el desarrollo humano. En segundo lugar, como el escenario del COVID-19, seguramente de cosas que muchos hemos pensado y seguramente muchos hemos leído, y cómo este escenario o este ambiente tiene unas repercusiones y unas consecuencias para el desarrollo humano. No solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino de todos nosotros, qué tipo de consecuencias puede llegar a traer. Y en tercer lugar en la agenda, la propuesta de contarles nuestra experiencia desde la Fundación San Antonio y cómo hemos venido nosotros estando muy interesados en seguir adelante con la promoción del desarrollo humano a pesar de las circunstancias, o mejor, que a pesar de las circunstancias, junto con estas circunstancias que tenemos. Entonces, si te parece, Juan, seguimos a la diapositiva sobre el desarrollo humano y a las preguntas sencillas, y es, ¿qué es para nosotros y cómo vamos a entender entonces, o cómo creo yo que podríamos entender el desarrollo humano? Claramente no es una verdad absoluta, es una forma de interpretar y es una manera en que creo que podría servirnos para nuestras reflexiones. Ya luego hacia el final, si Mónica lo permite y el tiempo da, pues conversamos un momento con preguntas que se puedan hacer por el chat. ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Cómo podemos entender el desarrollo humano? Pues bien, yo pienso que el desarrollo humano es un vértice donde se encuentran 3 realidades. La primera realidad es la realidad del individuo, el ser humano, ¿sí? Él en su persona. La segunda realidad que tiene que ver con el desarrollo humano es el tiempo, que es inevitable que nos veamos mediados por el tiempo. Y la tercera realidad es el ambiente o el contexto en el que ese individuo se desarrolla. Entonces, individuo, ambiente y tiempo son las variables que hacen que el desarrollo humano se pueda dar y pueda suceder. El individuo que tiene unas características congénitas traídas en sí, en su personalidad, en su temperamento y en su carácter, el tiempo que es una constante o es una variable constante, y el ambiente que cambia dependiendo de circunstancias. El ambiente que puede tener cambios que se dan por mediaciones acordadas o recíprocas, como diría Michael Fullan, el ambiente y el contexto que puede cambiar por acuerdos que hagamos los seres humanos, acuerdos políticos, el ambiente que puede también cambiar a pesar de que nosotros no queramos o por circunstancias no pensadas como mediaciones situacionales como esta que estamos enfrentando del coronavirus. De manera que, Juan, en la diapositiva 7, entonces, el desarrollo humano o el desarrollo en general es inevitablemente una característica que se ve mediada por el ambiente. Y el desarrollo se entiende como un cambio perdurable sobre cómo se percibe el ambiente y cómo se interacciona con el ambiente. Si el ambiente cambia, es inevitable que el desarrollo de los individuos cambie. Si las características y condiciones del contexto cambian, es inevitable que las características y condiciones también del individuo cambien y por tanto la forma como este individuo cambia. Sucede, por ejemplo, con el paso del tiempo y del ambiente y las características del individuo, como por ejemplo una oruga va haciendo su proceso de desarrollo vital dependiendo de las características y dependiendo de las condiciones en las que estamos nosotros inmersos.
Un saludo especial a todos, a nuestros profesores también de colegios que se nos están uniendo, profesores de los colegios del CEAP y a los docentes del Colegio del Hispano y del Colegio María Inmaculada, también amigos nuestros, Oscar y Willy, un saludo a ustedes. Vamos a seguir avanzando entonces en la conversación. Y seguramente hay varias formas en que nosotros creemos que ese desarrollo humano se va a ir cambiando o va a ir evolucionando. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, cómo el Ministerio de Educación entiende que el desarrollo, por ejemplo, infantil tiene unas dimensiones específicas. Y hablamos específicamente de 6 dimensiones particulares en el desarrollo infantil. La directora Nubia sabe muy bien, lo trabaja con su equipo de trabajo en el programa de educación infantil, la dimensión corporal, la dimensión cognitiva, la dimensión artística, la afectiva, estética, la dimensión ética, en fin. Esas son dimensiones o esferas que hacen parte del desarrollo de los niños o del desarrollo de los niños en esa etapa de su vida, de estos seres humanos en esa etapa específica de su vida. El ser humano no se desarrolla, pues, digamos, nos desarrollamos porque somos una unidad, por supuesto, pero tenemos unas esferas que nos permiten irnos desarrollando. En la diapositiva número 10, Juan, uno también podría entender cómo se puede entender el desarrollo humano desde las dimensiones de la sostenibilidad. Unas dimensiones políticas, unas dimensiones sociales que nos invitan a ir evolucionando también, unas dimensiones naturales que tienen que ver con nuestras condiciones físicas, unas dimensiones económicas. Y luego podemos también comprender algunas características del desarrollo humano como también las entiende Martha Nussbaum, unas características del desarrollo humano dirigidas hacia las capacidades y a las habilidades que tenemos asociadas con el tipo de vida que tenemos, con la ética, con la política, con las condiciones sociales, con el desarrollo de conocimiento, en fin, y con una serie de esferas que nosotros podemos ir entendiendo. Personalmente, y además lo sé por el CEAP, que el CEAP entiende que el desarrollo humano es un desarrollo que considera una serie de variables, que considera una serie de ejes transversales a los seres humanos. En este caso, lo que es importante para esta reflexión es determinar cuáles son las esferas que nosotros creemos se pueden ver mediadas por esta situación o por esta contingencia. De manera que lo que sí no podemos negar es que el desarrollo inevitablemente se está viendo mediado por el contexto. Vamos a ir a nuestra segunda parte de la agenda de nuestra conversación, y es el COVID-19 y las consecuencias que yo pienso que puede tener en la vida del desarrollo de las personas, y en este caso nos atañe en el desarrollo de la vida, en el desarrollo humano de los niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente se nos ha hecho creer por algún tiempo que el desarrollo está asociado únicamente a crecimiento económico, y claramente el crecimiento económico puede llegar a ser una variable que impacte en la vida de los niños, en la vida de las personas, pero no es el único factor. El crecimiento o desarrollo económico seguramente que es una de las características que nos puede llegar a permitir pensar que estamos en un proceso de desarrollo. Pero en ese caso, si les parece, quisiera un poco contar o mostrar lo que ha venido pasando en algunos datos que nuestro equipo de psicólogas del programa Redes de la Fundación San Antonio nos ha ayudado a condensar como características de este nuevo ambiente al que estamos enfrentados. Si te parece, Juan, en la diapositiva 17, ¿qué ha traído este contexto de aislamiento social? ¿Sí? ¿Qué ha traído? Bueno, el ambiente se modifica por cuanto ha traído inevitables consecuencias psicológicas para todos nosotros. El hecho al inicio de la cuarentena, seguramente ya a estas alturas uno está más
acostumbrado, pero los niveles de estrés, de ansiedad, las angustias laborales, la imposibilidad de muchas personas, de muchas familias de poder conseguir su sustento, ha traído alteraciones en las conductas y en la forma en que nosotros observamos y percibimos el mundo. Ha sido inevitable. Trae, por supuesto, unas consecuencias sociales que vienen consigo con la inseguridad económica, las familias que no saben, en la incertidumbre que viene aquí a la próxima semana. Naciones Unidas también ha revelado que en la medida en que va avanzando la infección o el contagio del virus, también se va incrementando los procesos o los niveles de violencia intrafamiliar, siendo, por supuesto, los niños y las mujeres, al parecer, los más afectados de este fenómeno. Y en el caso específico del estudio que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las localidades con mayor dificultad sobre este tipo de prácticas son Ciudad Bolívar y Usme. Y pues esto sin contar todo, digamos, como se ha agudizado el problema alimenticio. Si pasamos, Juan, a la diapositiva 16, ya ahorita vamos a responder las preguntas que nos están apareciendo. Mónica seguro nos las va a ir identificando para que se pueda hacer de esto una conversación. Pues identificamos también que el proceso de violencia contra la niñez pues se ha aumentado muy fuertemente. En el 5º boletín de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre la violencia contra la niñez se ha mostrado que los números son alarmantes. 8.126 casos se presentaron en el periodo entre el 25 de marzo y el 23 de abril. Esto en lo que tiene que ver en Colombia, siendo la violencia física y la violencia sexual contra los niños los fenómenos que más se emergen en las prácticas culturales y en las prácticas humanas que tenemos nosotros por lo demás reprochables. El 49% de los adolescentes y el 48% de los adolescentes varones revelan, según esta diapositiva número 19, que entre el 25 de marzo y el 25 de abril han tenido escenarios de reportes por violencias, por haberse sido víctimas de violencias sexuales. Aquí en este dato lo que uno observa es que independientemente de la edad, en el caso de las mujeres pareciera que el número tiende a ser más homogéneo. Diferente en el caso de los hombres es que mayoritariamente el abuso sexual o el acoso sexual a hombres se da de los 13 años hacia abajo. Se ha incrementado el número de llamadas para denuncias por violencia familiar en un 175% según los datos que da este 5º boletín en la línea púrpura. Este incremento es haciendo un comparativo entre el año 2019 y 2020. Y si quisiéramos pasar, Juan, por favor, a la diapositiva número 22, perdón. Además de esto, encontramos que como nos ha correspondido a todos pasar del trabajo presencial a trabajar en nuestros propios hogares, pues nos ha hecho aceptar que el medio de trabajo más óptimo pues es en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos lo que hemos conocido como el teletrabajo, y es trabajar por medio de internet con equipos de cómputo, con nuestras tablets, con los celulares, en fin. En ese orden de ideas, también información que nos ayuda a recabar el equipo psicosocial del programa Redes de la Fundación San Antonio, encontramos que en el caso en el planeta se encuentra que 826 millones de chicos y niñas, niños y jóvenes no tienen acceso a computador o algún ordenador, y que 706 millones tampoco tienen acceso a internet en sus casas. Lo que hace que haya una especie de exclusión en esa posibilidad, sabiendo que no estábamos seguramente preparados, y lo que para ustedes y para mí es común conectarnos, por ejemplo, por estos canales y poder conversar. Bueno, pues hay cientos de millones de personas, de niños y jóvenes que no tienen ese acceso a estos procesos. Mintic también revela que en Colombia, de 48.2 millones de habitantes, 7 millones
tienen acceso fijo a Internet, 28.9 millones tienen acceso a móviles y cerca de 12 millones no tienen acceso a Internet. Y seguramente dentro de esos 12 millones de habitantes tenemos a niños y jóvenes que están acudiendo a nuestras escuelas, a nuestros colegios y que tienen esa restricción. 6 de cada 10 personas, dice un artículo que encontramos en el periódico El Tiempo, 6 de cada 10 personas tienden a desertar de la formación virtual, que es la forma en que todos hemos querido acceder. Las universidades, los colegios, hemos querido acceder o mantener las prácticas educativas sin tener que cancelarlas o aplazarlas, y hemos querido mantenerlas por medio de mecanismos virtuales. Y lo que dicen los estudios es que somos aún unos individuos muy poco dados a ser perseverantes en las prácticas de educación virtual. 6 de cada 10 personas desisten, y eso puede suceder por falta de motivación, por dificultades económicas en el hogar, por problemas de acceso a la conectividad y porque en muchas ocasiones se sienten poco acompañados por las instituciones educativas. Valga el momento para invitar a mis amigos y a mis compañeros maestros, a todos ustedes, a ser muy conscientes de las dificultades que implica la educación virtual. Por supuesto que unas dificultades enormes para nosotros como profesores, pero también unas dificultades muy grandes para las familias en sus casas, acompañar a sus hijos, hacer las tareas cuando hay que, bueno, esto lo ha dicho muchas personas, o hay que multiplicar, o hay que hacer rendir un computador para 2 o 3 o 4 personas y cada una con sus obligaciones. Y creo que la migración a la vida digital, llámese educación virtual, llámese educación flexible y demás, debe hacernos conscientes de las restricciones que puede haber, pero además llamarnos a la innovación para generar unas nuevas formas de interactuar. En la diapositiva 23, Juan, entonces encontramos que el ambiente que nos media, en este caso el ambiente de pandemia, de coronavirus, con todas estas angustias, con todas estas problemáticas que podemos encontrar y señalar, pues inevitablemente tocan estas esferas del desarrollo humano que habíamos señalado en las diapositivas anteriores. Es inevitable que la dimensión personal o emocional y afectiva se toque, es inevitable que las relaciones de pareja se lesionen, es inevitable que la relación con nuestra familia, que la relación social de los niños con sus amigos se medie, se toque, que la relación con sus profesores sea afectada. Es inevitable que los procesos de desarrollo cognitivo que hacen parte de nuestro desarrollo humano se lesionen y se toquen. Es también inevitable que nuestra vida trascendental y nuestra actividad espiritual y nuestra relación con Dios o nuestra realidad metafísica para quienes no la tienen se vea, como se dice, afectada, y es inevitable que nuestra situación profesional se vea afectada. Me parecía importante, pienso que hasta aquí no he dicho nada nuevo, seguramente cosas que muchos de ustedes ya han pensado, han reflexionado, han conversado con sus colegas, hemos comenzado a leer ensayos importantes y libros importantes que han venido emergiendo de diferentes autores y que han señalado las mismas dificultades. Boaventura, por ejemplo, ha señalado, el libro de la compilación de ensayos de la Sopa de Wuhan lo ha señalado, una serie de académicos colombianos en el Observatorio Académico de la Universidad de los Andes lo han señalado. Y esto sin mencionar que según la Universidad de los Andes, entonces la campana de contagios y de muertes para Colombia en cualquiera de 4 o 5 escenarios, abriendo colegios o sin abrirlos, con buenas prácticas o con malas prácticas, lo que dicen los estudios de la Universidad de los Andes es que entre el mes de septiembre y octubre viviremos la parte más alta de contagios y de muertes por causa del coronavirus. En ese contexto, y ahora a propósito del nombre de esta conversación, ¿cómo hacer que esta pandemia sea quizá una alternativa o más bien una oportunidad para promover el desarrollo humano? Entonces, quisiera compartir con ustedes, Juan, la experiencia que nosotros hemos tenido como Fundación San Antonio acerca de 2 específicas campañas que hemos estado adelantando. La primera, entonces, tiene que ver con
Juan, la diapositiva número 26. Nosotros trabajamos en la Fundación San Antonio con dos grandes programas, uno de educación formal, educación de alta calidad. En el gimnasio Monseñor Manuel María Camargo atendemos a 1.150 niños aproximadamente, y el colegio sigue avanzando en esos esfuerzos enormes por seguir ofreciendo una educación de calidad, una educación de alta calidad, como seguramente muchos colegios siguen haciendo grandes esfuerzos por poder dar el trabajo, por poder acompañar ese trabajo. Pero tenemos otra ala de trabajo que es la educación no formal, y es el programa Redes, Escuelas para el Tiempo Libre. En este programa Redes, Escuelas para el Tiempo Libre, tenemos un total de 1.307 niños inscritos en manera presencial, pues cuando ninguna de estas características del contexto nos habían posado, nos habían mediado. Y en este momento, pues lanzamos justamente para atender a los niños esta campaña. Temíamos que los niños no se pudieran conectar porque la única forma... ¿Cómo? Porque la única forma que teníamos para poder acompañar a los chicos era, nos imaginábamos, por medio de redes sociales. Entonces, hicimos un estudio, teníamos una caracterización. De los 1.300 niños esperábamos que participaran 500 niños. Pues sucedió que lanzamos la campaña de Redes Te Abraza en tu casa, que es una estrategia de acompañamiento del desarrollo humano de los niños, teniendo en cuenta todas las dimensiones de las que acabamos de hablar. Y nos encontramos con una gran sorpresa, y es que 1.050 niños se conectaron a esta campaña. Esos 1.050 niños se conectaron a esta campaña, según lo que mostramos en esta diapositiva. ¿Y cuál es el objetivo de esta campaña? Pues en realidad encontramos en la diapositiva 27, Juan, es que en estos tiempos donde nos habían hecho creer que darse abrazos no era posible, pues nosotros quisimos demostrar que la distancia sí es posible. Y comenzamos un diseño de abrazos, Juan, la diapositiva siguiente, la 28. Cada semana nosotros enviábamos por medio de WhatsApp a las familias una serie como de propuestas de inversión de tiempo libre a los chicos, y los niños nos devolvían abrazos, un poco asumiendo los retos que se hicieran en familia, retos que estudiaron el equipo psicosocial desde la psicoeducación para que estos niños pudieran tener escenarios de encuentro con sus familias, actividades para la promoción de lectura, retos artísticos, retos deportivos. Y los niños, así de esta manera, pudimos encontrar en esta campaña la oportunidad para identificar necesidades de atención a los chicos. Realmente ha sido muy exitosa, pero nos encontramos con una gran dificultad. Pese a que 1.050 niños están inscritos en las campañas, son muy pocos los que han podido devolvernos los abrazos, y esto debido a que no tienen acceso a Internet. Aunque tienen celulares o tablets, o tienen algún acceso a datos porque lo hacen con recargas de prepago y demás, pues nos sucede que los chicos no tienen datos suficientes para devolvernos en Internet lo que esperamos que nos devuelvan como abrazos, y mantener un poco activo el tema del desarrollo humano mediante actividades que vaya promoviendo sus diferentes dimensiones. Y de otro lado, pues la Fundación San Antonio, Juan, en la diapositiva 29, también consciente de que los seres humanos no solamente somos actividades y juegos y academia, también decidimos adelantar, junto con el Banco de Alimentos y otros cooperantes como el Fondo Puentes de Caña y otros cooperantes, Nutresa y demás, un proceso de suministro de alimentos para todas las familias del programa Redes. No sé si, Juan, fuera posible que nosotros pudiéramos transmitir rápidamente el video promocional que hicimos de la distribución de los alimentos a estas familias. Si es posible, Juan, que nos ayudes con el video y me confirmas, por favor. Bueno, me dicen que no es posible hacer la proyección del video, entonces pues ya luego en este mismo link vamos a compartirlo para que ustedes lo puedan observar y lo puedan ver. Y este tipo de actividades
que uno cree parecen como de beneficencia, pues no son solamente un impulso filantrópico por querer ayudar o dar mercados a otras personas, es la convicción que tenemos de la identificación de unas esferas de desarrollo humano en las personas que creemos podemos llegar a desarrollar o acompañar, ¿de acuerdo? Luego, la participación entonces les mostraba a ustedes de 1.307 niños que teníamos presenciales, creíamos que podíamos llegar a recibir si acaso a 550 niños y tenemos la gran fortuna de tener a 1.050 trabajando con nosotros en estos espacios de tiempo libre, pero además con 350 solamente que nos han enviado sus abrazos porque tenemos dificultad en el acceso a datos y a internet. Y ahí nace esta otra campaña, la campaña que hemos denominado Redes para Todos Conectados con la Realidad. La Fundación San Antonio, consciente de que una de las grandes dificultades que tienen los niños para poder cumplir con el cumplimiento de su derecho a la educación es el acceso a internet, pues hemos creado una campaña que se denomina así, Redes para Todos. ¿En qué consiste? Diapositiva 32, Juan. Si hemos pensado que esto que tenemos ustedes y yo en este momento, esta posibilidad que tenemos de comunicarnos, que para nosotros es algo normal y natural, pues es un privilegio para muchos que muchos no tienen. Poder conectarse a internet, poder hacer una llamada, poder hacer una videollamada, es un privilegio que no todos tienen. Muchos de nuestros chicos se han quejado porque les toca hacer muchas tareas, el profesor conectado por las mañanas, y ya han salido muchos videos, seguramente con todos los chistes sobre las pifias más importantes, sobre cómo el profesor se equivoca o cómo los pelados le toman del pelo, en fin. Pero al final del camino, eso es un escenario privilegiado para un sector o para un segmento de nosotros como sociedad. Pero para muchos otros es una realidad que no es posible. Para muchos otros es una realidad que no está dentro de sus posibilidades. Y en ese orden de ideas, esta campaña consiste, Juan, en la diapositiva 33, en buscar cómo hacer para conectarnos con el que sufre, cómo hacer para conectar al que no tiene la posibilidad de conectarse, de conectarlo con el mundo. ¿Qué estrategias podemos crearnos para conectar al que no se puede conectar con el mundo? En ese orden de ideas, esta campaña consiste en buscar que las personas que quieran y puedan ser donantes lo puedan hacer mediante el apoyo económico por una plataforma que hemos creado para que esos dineros se direccionen en la entrega de kits tecnológicos a los chicos y a las niñas en términos de datos y gigas y minutos de conexión para que los niños, muchos de estos niños que no se pueden conectar, lo puedan hacer. Incluso para que estos niños y sus familias se puedan comunicar con sus propias familias, ¿cierto? Para que se puedan comunicar con sus propios familiares. Y en ese sentido nace entonces la campaña Red es para Todos, una campaña que busca darle conexión al que no tiene la oportunidad de conexión, darle la oportunidad a las personas que no tengan la oportunidad de conectarse. Creo que son mecanismos justamente para asegurarnos de que el desarrollo humano del que estamos hablando en un momento en las diferentes esferas se pueda ir asegurando para estas personas y para esta población. A manera de conclusiones y algo muy sencillo, entonces Mónica y todos ustedes quienes están participando en esta conversación, ya para, si es posible, abrir la palabra y la voz de las personas por intermedio de Mónica, que tiene acceso a todos los chats y preguntas y demás, pues conclusiones muy sencillas, 5 conclusiones muy sencillas. Lo primero es que efectivamente, pues el ambiente ha cambiado y por tanto el desarrollo humano debe cambiar el camino, pero el desarrollo humano no debe acabarse o no debe mediarse. No se puede poner en discusión y no se podría en ese caso negociar. Segundo, hay muchos detractores de los avances tecnológicos y que cuestionaban tanto el proceso del avance tecnológico que hoy día han cedido a los grandes beneficios que tiene el hecho de tener esta oportunidad. Si esta pandemia hubiera ocurrido hace 20 años, seguramente las posibilidades de reacción a muchos de los derechos vulnerados no se habrían podido resolver.
En segundo lugar, el orden mundial inevitablemente está cambiando y va a cambiar. Las prioridades, las importancias, las cosas que nos deben llevar a pensar sobre lo que tenemos que hacer, tiene que modificarse y pues ahí tenemos que nosotros entender cuál es ese proceso. Y tercero, los cambios situacionales a veces son mucho más fuertes, pero resultan ser mucho más pedagógicos, como en este caso para nosotros. Conversando con el profesor Uriel, el otro día hablamos de cómo este cambio situacional nos ha hecho a reconocer o admirar lo que antes no era importante para nosotros. Salir a la ventana y ver en las noches el cielo estrellado no era importante para nosotros, no sacábamos el tiempo para hacerlo y a lo mejor el smog no nos permitía hacerlo. Hoy día estos cambios situacionales resultan ser muy pedagógicos para nosotros. El cuarto es que el desarrollo humano pues no cambia, o cambia sí en tanto que el medio ambiente o el contexto ha cambiado. Y por último es que creo que nos equivocaríamos si después de que pase todo esto, si después de que todo este escenario pase, seguimos siendo los mismos. Si eso llega a pasar, estaríamos totalmente equivocados en nuestro, como pedagogos, como profesionales y como personas que dedican su vida a la academia. Mónica, yo te agradezco mucho la invitación y no sé si fuera posible, ya en este caso, dar la palabra a las preguntas que han venido emergiendo entre las personas invitadas por intermedio tuyo y de tu voz. Listo, sí. Hay varios comentarios, agradecemos a todos y a todas por los comentarios que han estado realizando. Voy a resumirlos y entrarlos como en grandes nudos que permitan un poco el retorno y el diálogo al profesor Maje. Uno de los primeros grandes puntos que empiezan a abordar y empiezan a comentar es frente a ese impacto en los procesos de aprendizaje y enseñanza que en el marco de la pandemia se están llevando. Y por consiguiente los retos de los maestros y de las maestras y de los maestros y las maestras en formación. ¿Qué hacer con esos cambios tan grandes y tan forzosos y tan rápidos por los cuales están pasando los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de la pandemia? Y cómo sobrellevarlos es una de las preguntas y uno de los comentarios que se están llevando allí. Y muy pegado a este comentario es frente al uso de las plataformas. Entonces, ¿cuál sería el resto de un maestro y de una maestra con quien su único aparato tecnológico puede llegar a ser el WhatsApp? Nos daban algunos datos frente a el alcance que puede llegar a tener el WhatsApp y cómo puede llegar a ser la única plataforma con la cual los maestros y las maestras pueden llegar a permitir y posibilitar en el mejor de los casos. Sin embargo, allí ya van a haber algunos comentarios que van a tensionar esta afirmación. Pero además se plantean algunas discusiones ya un poco en términos más sistémicos y es frente a cómo estamos conociendo el mundo ahorita, cómo lo estamos definiendo y cuáles serían las claves o los elementos puntuales frente al desarrollo humano, o sea, que nos da el desarrollo humano, que nos da toda la apuesta de desarrollo humano para comprender el mundo en el presente. Y que esto nos permita o nos posibilite generar procesos de aprendizaje y enseñanza mucho más efectivos. Hay una pregunta directa y que se hila a lo que voy recogiendo, y es de qué manera se puede optimizar el desarrollo humano en los niños, niñas y jóvenes en la escuela y en los hogares, para que el profe lo vaya allí, lo vaya recogiendo y lo vayamos articulando. Se retoman nuevamente los cambios grandes que se están dando en estos momentos y las posibilidades que los maestros van teniendo. También hay como un tercer hilo que se va comentando y es frente al debate al interior de las licenciaturas
que se debe dar alrededor del desarrollo humano. ¿Qué tanto las licenciaturas, qué tanto las universidades, qué tanto los procesos de formación de los maestros y de las maestras tienen un componente de desarrollo humano? Y cómo esto nos permitiría y nos posibilitaría realmente poder sobrellevar el momento actual que estamos viviendo. Pero además, esto ya a modo de comentario me trae un poco, por ejemplo, porque desde lo Montserrat, nuestra licenciatura en básica primaria, pues tiene todo un elemento transversal, todo un eje transversal frente al desarrollo humano. Pero además nos plantean también la variable, ¿qué es lo que está pasando con un Estado que vulnera derechos? Y que en este momento actual, pues se empieza a ver muy evidente. Saltan muchísimo el trabajo que hace la Fundación San Antonio, pero al mismo tiempo lo contrastan frente a cuál debería ser el rol del Estado. De un Estado que en estos momentos da cuenta, o una sociedad que está dando cuenta de una vulneración de derechos en los niños, niñas y adolescentes. Y en esa medida, cómo esto se empieza a articular a debates necesarios al interior de la academia y necesarios para la formación de maestros y de maestras. También se hace un llamado a la construcción de sujetos críticos, a la tarea del maestro, a no perder de vista esa tarea del maestro, de un maestro que tiene que formar, que debe formar sujetos críticos. Y nos hacen una pregunta en este momento frente a los estudiantes con discapacidad. Tenemos varios estudiantes, varias personas que nos están viendo, y es frente a cómo garantizar y dar respuesta en estos momentos a los estudiantes con discapacidad. Allí ya recogería una buena parte de los comentarios, se están haciendo comentarios rápidamente, entonces no sé, profe, si damos un primer eco con su merced y recojo otra tanda de comentarios para ya con esto cerrar. Sí, Mónica, a mí nunca me ha gustado como que en estas conferencias como que uno es el que sabe y los demás aprenden. No, yo creo que yo puedo dar mis opiniones en relación con varios de estos puntos y si me permiten quisiera como rápidamente marcarlos en 6 grandes dudas. El tema de las didácticas y del aprendizaje, o sea, cómo entender las didácticas y cómo entender el aprendizaje, pero a mí me parece que la pregunta siempre es que hay preguntas que están con o sin pandemia. La pregunta por cómo aprenden mejor los chicos, pero también como la pregunta por cómo hago yo para enseñar mejor. Es que son 2 verbos distintos. Y usualmente el verbo en los chicos se centra en el aprendizaje, el verbo en el profe se centra en el enseñar. Franci hace un comentario aquí muy interesante. Solamente construyendo juntos vamos a sacar adelante esta situación. Pero esa pregunta no la tenemos que hacer sin coronavirus. Hasta que no entendamos que los niños y los padres de familia, junto con los directivos y maestros, debemos sentarnos a construir juntos en la escuela, solo ahí vamos a asegurarnos de que los aprendizajes tengan sentido y tengan un sentido sostenible, digamos, en el mismo desarrollo de las personas. Entonces yo creo que la pregunta por las didácticas y el aprendizaje ahorita, pues es una pregunta que se va a ir resolviendo con el paso de que aparezcan más plataformas, más bonitas, más amables, más interesantes, con más usos. Todas las plataformas han venido evolucionando y han sacado cosas maravillosas, pero la pregunta tiene que estar de fondo es, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer conjuntos? ¿Cómo podemos construir juntos? ¿Cómo podemos vincular también y cada vez más en esos procesos de aprendizaje y de enseñanza a los muchachos? Y creo que ahí vale la pena mucho ya reconocer que hay un papel protagónico. Lo bueno de las plataformas es que quitaron las cátedras. Lo bueno de las plataformas es que ya no hay escritorios más grandes que otros en los salones. Lo bueno de las plataformas es que ahora por una página o por una plataforma que usa cámara, pues todos los escritorios son iguales, inclusive el del profesor. Y eso nos tiene que hacer pensar cosas bien interesantes sobre ese proceso. ¿Qué pasará entonces con temas como WhatsApp? Es chistoso porque WhatsApp en temas académicos había sido como señalado por mucho tiempo como que aquí no tienes cabida, hay otros mecanismos de comunicación un poco más eficaces y formales,
Y la verdad es que ahora mismo WhatsApp se ha convertido para un segmento de población en su única y verdadera forma de acceder a educación. Los colegios que tengan recursos y las familias que tengan recursos, bendito Dios, tienen cómo acceder a plataformas muy sofisticadas y con muchas oportunidades y desarrollos, pero hay un segmento enorme y de la población y de la población de educación pública donde los profesores lo que hacen es movilizar sus herramientas y sus mecanismos por WhatsApp, y me parece que vale mucho la pena preguntarnos por qué WhatsApp resulta ser más eficaz. Y lo que hemos encontrado en la campaña Redes para Todos es que el WhatsApp gasta mucho menos datos de los que gasta cualquier otra plataforma, y es mucho más asequible para las personas de acuerdo con sus posibilidades económicas. A veces cuando se pregunta a uno cuál es el rol del Estado, vuelvo a contestar lo mismo, pues me pregunto en este momento y la respuesta es la misma. Mire, con coronavirus o sin coronavirus, la crítica siempre y la exigencia al Estado tiene que estar, y siempre tiene que haber una oposición y unas posturas críticas frente al cumplimiento de sus obligaciones y de las obligaciones en términos de la vulneración de derechos. Pero quisiera quitar ese discurso de mirar al Estado, a ver el Estado qué hace y qué nos provee. Por supuesto que tenemos que ser unos ciudadanos que exijan de su gobierno unas acciones responsables, pero ahorita creo que vale mucho más la pena mirarnos hacia acá, hacia adentro, y es qué hemos hecho nosotros por los más vulnerables. ¿Qué hemos hecho nosotros por los más vulnerables de nuestra propia familia? Si nos hemos movilizado o no nos hemos movilizado. A veces es más fácil mirar de repente hacia afuera y quizá depositar en el Estado la responsabilidad, pero a lo mejor también de nosotros haga falta algo por hacer. Esto lo digo, insisto, sin desconocer que el Estado tiene una gran responsabilidad y debería tomar la batuta en grandes de estas decisiones que se están tomando. Y pues claramente el desastre económico y financiero que se nos viene ahorita es una cosa en lo que tendrá que el Estado meter la mano para poder ayudar a los microempresarios, a los medianos empresarios a salir adelante. En lo que tiene que ver con la educación, creo que nos corresponde a nosotros como maestros no mirar afuera el problema, sino intentar buscar adentro la solución. Eso como en este primer grupo de preguntas, Moni, de lo que alcancé a copiarte. No sé si te saca el tiempo para unas preguntas más. Sí, una que están haciendo desde la Uniminuto, y creo que no hemos tocado mucho el tema de las familias. Es decir, en esta primera ronda de preguntas no se tocó. Y es cómo prevenir los riesgos que se presentan en el contexto familiar respecto a las violencias que utilizan los cuidadores para acompañar las múltiples tareas que dejamos como maestros. Pues yo pensaría que una forma es que los profesores recuerden que los padres de familia o los cuidadores, como llamas, o los acudientes de los chicos, los que están con ellos, que los profesores recordemos que ellos no son profesores. Es que a veces uno ve como por redes sociales como esa pelea y es... Por fin los padres de familia se han dado cuenta de lo difícil que es ser maestro. No, pues obviamente para eso somos formados, somos profesionales en la educación. Y a veces sí se desconoce por parte de unas esferas de educación que nosotros tenemos unas grandes responsabilidades. Pero sí les digo también que a veces ese tipo de peleas no creo que nos ayuden mucho a crecer en el proceso de los niños. Lo que sí es claro es que efectivamente hay familias que están enfrentando dramas muy complejos sobre la educación de sus hijos, y si los profesores no somos conscientes de que los padres de familia no son educadores, son los padres de familia y deberán apoyar en el proceso, hacerse responsables de la educación de sus hijos, en términos de valores y de principios y demás, pero que no tienen las competencias quizá para acompañar eso, pues lo que estamos haciendo es asignando una responsabilidad y estamos generando unos escenarios efectivamente de maltrato. Creo que la mejor manera para prevenirlo, en ese caso, Mónica, y la persona que haya preguntado, es hacernos conscientes de las capacidades que tienen los padres de familia para acompañar los procesos académicos de los niños y no enviarle a las casas la responsabilidad nuestra como educadores. Es quizá, ¿verdad? Listo.
Profesor Maje, muchísimas gracias. Siguen emergiendo muchas preguntas alrededor del tema. Creo que este será un tema para volverlo a abordar. Por cuestiones de tiempo también creemos pertinente ya ir cerrando. Siguen surgiendo algunas inquietudes frente al uso de tecnologías en el marco de la pandemia y estas tecnologías en relación también a zonas rurales y población vulnerable. Pero además, la discusión, tal cual como el profesor Maje la planteaba, sigue apareciendo y enfocándose en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo comprenderlos, cómo pensarlos, cómo repensarlos. Siguen emergiendo algunas preguntas allí un poco más puntuales. Y es, por ejemplo, cómo enseñar después del COVID y qué enseñar después del COVID. También emergen preguntas frente a los riesgos emocionales de los niños y de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia. Los invitamos a nuestro tercer ciclo de conferencias. Por este mismo canal también ya nos vamos a centrar en lo emocional, en qué está pasando en términos emocionales con todos y con todas, y principalmente niños, niñas y adolescentes. Y además una pregunta que creo que engloba absolutamente todo este marco de discusión, y es cómo entender los cambios que estamos viviendo ahorita, cómo comprenderlos, y con ello, a partir de cómo comprenderlos, realmente cómo generar estrategias que permitan unos procesos de enseñanza y aprendizaje y unos diálogos con entorno, comunidad, familia y escuela un poco más amenos. En el chat siguen habiendo discusiones frente a la relación con el Estado, frente al lugar de la familia, frente al lugar del maestro. Sin embargo, ya por cuestiones de tiempo vamos a cerrar. Agradecemos a todos, agradecemos al profe Maje, a la Fundación San Antonio, a Juan por su maravillosa colaboración. Y agradecemos a todas las universidades, a las universidades que hacemos parte de la Cátedra Itinerante de Infancias y Paz, que también es un espacio que nos hemos tenido que repensar en el marco de esta pandemia. Era un escenario en el que cuando movilizábamos cuerpos a distintas universidades, pero en el marco de esta pandemia ya nos hemos empezado a pensar de qué otra forma podemos continuar con estos diálogos interinstitucionales que además permiten conocer al otro y permiten entrar en reflexiones con el otro que hacen profundizar también en el saber pedagógico. Muchísimas gracias, profesor Maje, muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron, y los invitamos a nuestra siguiente diálogo en 8 días, en el cual vamos a tener como invitada a la profesora Sandra Mujica, coordinadora de autoevaluación y currículo de la Escuela de Educación. Muchísimas gracias y hasta una pronta oportunidad. Gracias, profesor Maje. A ustedes, gracias, Mónica.